El medio ambiente se caracteriza por ser muy complejo y a través de ello nosotros captamos información. La atención es sumamente muy importante en nuestra vida, ya que a través de eso nos volvemos más respectivos ante las cosas que nosotros logramos ver o percibir. Por ello, es importante tener una buena atención, ya que nos ayudará en nuestro desarrollo cognitivo y podamos resolver nuestra tarea de una forma más eficaz. Y así, nuestro cerebro. En este trabajo te vamos a dar información revelante de lo que es la atención, sus tipos, características, beneficios, las alteraciones y cómo lograr tener una mejor atención, entre otras cosas más. Así que quédate hasta el final de este video para que tengas esa suma. ¿Qué es la atención? Es un proceso psicológico básico e indispensable para el proceso de información, sustentando por un complejo sistema neuronal, encargado de controlar toda actividad mental. Es una función neuropsicológica compleja, de manera que vamos nosotros teniendo la capacidad o habilidad cognitiva que nos permite seleccionar y procesar un estímulo para responder de manera efectiva ante este, mientras se dejan de lado otros. Es decir, se trata de una habilidad a través de la cual las personas somos capaces de seleccionar la información relevante del total disponible. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios que nos da es que aprendemos a gestionar nuestras emociones, actitudes y pensamientos para afrontar diversas situaciones. Uno de los beneficios que les voy a decir es que nos ayuda a la relajación corporal y mental. Es decir, como ya hemos mencionado, el estilo de vida atestado que nos provoca nosotros mismos tensión, depresión y ansiedad, al practicar estos ejercicios de atención plena, se reducen los niveles de hormona que se produce por el estrés. Les voy a decir otras más, como tenemos la atención plena para un mejor desempeño, desarrollo de la inteligencia emocional, mejora la memoria de trabajo, favorece la creatividad, mejora las relaciones interpersonales, protege al cerebro. Tipos de atención. Muchos son los autores que han propuesto teorías acerca de los tipos, los cuales 6 tipos vamos a mencionar, que son arousal, atención focal, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante y la atención dividida. Les voy a decir qué es la atención selectiva. Es la capacidad para que nosotros podamos seleccionar varias posibilidades, como una información relevante que hay que procesar o el esquema de una acción apropiado. Otra que les voy a decir es la atención dividida. Es la capacidad para atender a 2 cosas al mismo tiempo. Es capacidad de realizar la selección de una manera rápida para tener unos estímulos muy eficaces. Ejercicios para la rehabilitación de la atención. Unos ejercicios que les voy a decir es: para trabajar la atención selectiva, una de las actividades propuesta es la palabra mágica o una sopa de letra clásica donde los niños deben de encontrar las palabras escondidas entre un conjunto de letras. Otro ejercicio es una actividad infantil para trabajar la atención alternante. Esta consiste en recorrer el camino hasta llegar al castillo, saltando por diferentes casilleros, según nos indique el dibujo. Un ejemplo más que les diré es la actividad para mejorar la velocidad de procesamiento, y es que consiste en señalar lo más rápido posible la imagen diferente dentro de una serie. ¿Cómo podemos mejorar más allá a fondo la atención?
Podemos crear unas condiciones ambientales adecuadas, evitar o eliminar fuentes de distracción, como si es que estamos estudiando, no rodearnos de televisión, de música o hablar con otras personas mientras estamos haciendo nuestro trabajo. Evitar niveles de activación extrema, controlar nuestras emociones y potenciar la actividad mental como los pasatiempos. Los adultos organizan la atención del niño mediante indicaciones verbales, recordatorios y explicaciones. Más tarde, el niño de sus principios días de vida recibe multitud de estímulos que provienen del medio a través de los sentidos. A lo largo de la infancia, aumenta notablemente el uso del lenguaje para organizar la atención. Más tarde, el niño comienza por sí solo a denominar verbalmente los objetos y fenómenos sobre los que debe prestar atención para lograr el resultado de... Características de la atención. Son de destacar las siguientes: intencionalidad, las expectativas del individuo, activación, la orientación, focalización, concentración, la flexibilidad, la ciclicidad y la estabilidad. La atención durante el estudio. Para tener un buen rendimiento académico es necesario estudiar, pero en los momentos de estudio es muy frecuente perder la atención, lo cual puede depender de dos factores: externos, que es lugar de estudio, tiempo de estudio, ruidos, distracciones del exterior; internos, preocupación, cansancio, nerviosismo, estrés, etc. La importancia de la atención en la educación. La atención es un sistema funcional complejo y dinámico que facilita el procesamiento de la información y permite la selección de los estímulos necesarios para la realización de actividades sensoriales, cognitivas o motoras. Es decir, para llevar a cabo cualquier proceso cognitivo, es necesario que actúen los mecanismos atencionales. Por tanto, se puede decir que la atención en el aprendizaje es fundamental. Alteración a nivel de la atención. ¿Qué son las alteraciones a nivel de la atención? Se dice que son un proceso degenerativo de forma y funcionamiento que impiden el buen desarrollo y desempeño de nuestro cerebro, causando así un gran deterioro cognitivo, donde se ve afectado el juicio, la orientación, la memoria y la atención. A continuación pasaremos a explicar una serie de patologías relacionadas con la alteración a tipo de atención. La aproxexia. La aproxexia se compone del prefijo falta de y elemento compositivo proxexia, que se puede traducir como falta de atención. En tal sentido, cuando hablamos de la aproxexia nos referimos básicamente a la falta de atención. En ese sentido, podemos indicar como falta total de la atención. Las causas de la aproxexia es la anulación de la atención voluntaria e involuntaria, que es la pérdida pasajera profunda de la conciencia, el cual limita la atención. Esto solo se da en el sueño y en las pérdidas de conciencia, en un deficiente mental y en la demencia de una pequeña pérdida de atención volutiva. ¿En qué partes del cerebro afecta la aproxexia? Esta suele estar causada por una lesión del lóbulo parental o en las vías nerviosas que conectan estos lóbulos con otras partes del cerebro, como los lóbulos frontales y temporales. La hipoprosepsia, que es la disminución de la capacidad atentiva, la elevación del umbral de atención, que no se despierta excepto con estímulos intensos. Dentro de esta categoría puede distinguirse la siguiente: la distractibilidad, que son cambios bruscos o inestabilidad acusada de la atención; la habilidad atentiva emocional, que consiste en la inconstancia y la oscilación de rendimiento atencional; la inhibición, que es la incapacidad para movilizar la atención; la negligencia suele manifestarse en el síndrome de negligencia, que se caracteriza por la inatención a cinesia, la pérdida o falta de movimiento, y la negligencia hemiespacial, que se ignora la mitad del espacio que nos rodea; la fatigabilidad de la atención, que es el agotamiento de la atención como consecuencia de los factores cerebrales, es decir, por causa de traumatismos, tumores o procesos demenciales; la apatía, que es la dificultad para mantener la atención debida a condiciones como la fatiga extrema, la desnutrición y el sueño; la perplejidad atencional, comparada con el resto de alteraciones cuantitativas, esta es considerada cualitativa y hace referencia a la incapacidad para lograr la síntesis del contenido de la atención, es decir, que no es capaz de atrapar la significación de los fenómenos. Las causas de la hipoprosepsia. Las causas externas son síndrome dismetabólico, intoxicación, abstinencia, anafectividad o falta de conciencia de los propios estados afectivos; postraumáticos, alcohol, drogas y fármacos. Las causas orgánicas por daños del sistema nervioso central, que son la demencia, la lesión cerebral, el síndrome frontal y la edema cerebral. La hiperpropexia. La hiperpropexia es una alteración cuantitativa de la atención que consiste en una exaltación de la misma, es decir, la persona se encontrará en un estado excesivo de concentración y alerta dirigidos a un estímulo o grupo de estímulos específicos, siendo incapaz de dar respuesta a otro estímulo. Además, el elevado nivel de energía mantenido en el tiempo produce agotamiento y
La hiperpropexia. La hiperpropexia es una alteración cuantitativa de la atención que consiste en una exaltación de la misma, es decir, la persona se encontrará en un estado excesivo de concentración y alerta dirigidos a un estímulo o grupo de estímulos específicos, siendo incapaz de dar respuesta a otro estímulo. Además, el elevado nivel de energía mantenido en el tiempo produce agotamiento y es posible que pueda surgir debilidad, disminución del sistema inmune o incluso problemas orgánicos. A pesar de la variedad de alteraciones relacionadas con la atención, estas no suelen ser consideradas como uno de los signos o síntomas principales en el diagnóstico de las patologías mentales. La atención es derivada por patología, que suelen ser aplicadas las intervenciones de rehabilitación cognitiva, como por ejemplo se está haciendo en la depresión de mayores, niños con TDAH o demencia leve. Las causas de la hiperpropexia. La hiperpropexia es observada en un estado patológico acompañado de la excitación psicomotora, como es el caso del episodio manía, que es la euforia, el trastorno hipercinético de la infancia o la intoxicación exógenas por estimulantes como la cocaína o anfetaminas en la embriaguez. Síndrome de la heminegligencia. Es la dificultad que presenta el individuo para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral de una lesión hemisférica. Esto no es debido a los trastornos elementales sensoriales o motores. Típicamente se ha descrito por lesiones que afectan el lóbulo parietal, fundamentalmente el derecho, el territorio de la arteria cerebral media y ocasionalmente los glándulos basales con la integridad de la corteza estrialar y las fibras genículo-calcarianas, por lo que históricamente se ha mantenido considerado como un síndrome del lóbulo parietal. La inatención hepática. En estos casos el término te hace referencia a la reducción de la capacidad para dirigir la atención hacia un foco determinado, en cuyo caso suele cursar con desorientación, el problema de memoria o bien psicológicos como sucede la depresión melancólica y la psicosis crónica. En conclusión, la atención es sumamente muy importante para nuestra vida, ya que a través de ello captamos mucha información y podemos resolver conflictos. Si es que no tienes una buena atención o ves que un niño no tiene buena atención, te invito a reforzarla con esos ejercicios que nosotros te hemos indicado, ya que tenemos que tener un buen desarrollo cognitivo y así poder resolver todas nuestras tareas de una forma muy pero muy eficaz. Así no nos hacemos complicaciones. Otra cosa más, tienes que recordar que para tener una buena atención tanto en lo académico, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo y no dejar que nadie te pueda interrumpir. Para ello, si es que queremos ver en qué tipo de nuestra atención nos encontramos, tienes que saber que cada beneficio que nos brinda la atención es muy buena, ya que podemos ser más creativos y poder ser nosotros mismos y tener un buen alto nivel. Así nos podamos relacionar con otras personas y también a controlar nuestras emociones, ya que los humanos siempre nos mantenemos como que estresados y no sabemos cómo mantener o cómo equilibrar para que ambas partes puedan fusionar y así no estresarnos más. Así que ya sabes, hay que poner en práctica nuestra atención. Pero recuerda tampoco aprovecharte de la atención, ya que nos podríamos estresar mucho más o también poder alteraciones como mi compañera les ha explicado. Así que ahora ya sabes, esperemos que esta información le haya sido de mucha importancia para que así tengan más conocimientos de lo que es la atención, como su nombre bien lo dice, y podemos definir varios conceptos de la atención. Sin embargo, es otro lado, ya que va con el desarrollo de cada uno de nosotros, dependiendo de cómo la utilicemos.